Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta videoclase de la asignatura de Educación Médica en Línea. Mi nombre es Sergio Trujillo, tu docente facilitador. Como lo habíamos visto en la sesión sincrónica y asincrónica previa, existen diversas metodologías didácticas relacionadas al binomio de enseñanza-aprendizaje en la medicina. En la presente sesión hablaremos de la metodología didáctica de educación médica frente al paciente y de la educación médica continua. Comencemos. El aprendizaje frente a paciente real es la estrategia didáctica ideal para que el alumno afine y termine de desarrollar las competencias clínicas y no clínicas del médico. ¿A qué me refiero con competencias clínicas? Por ejemplo, suturar, interrogar, explorar, analizar, interpretar, etc. ¿Y las no clínicas? Bueno, la inteligencia emocional, como es el manejo del estrés y ansiedad, así como el trabajo en equipo. En nuestra profesión trabajamos con seres humanos, y siempre se ha insistido en la importancia de ver y tocar pacientes. Lo es tan así que para concluir la licenciatura en medicina deben de estar un año rotando en un hospital, en donde se espera que pulan y que afinen competencias clínicas y no clínicas del médico general. Y ni se diga si desea ser especialista, qué mejor manera de aprender que viendo pacientes. El problema es cuando no hay un aprendizaje guiado y solo aprendes por rebosamiento. Por tanto que vistes apendicitis, por tanto que vistes neumonías, por tantos catéteres centrales que pusiste o por tantos códigos azules que presenciaste. Por lo que siempre es bueno preguntar por la calidad del servicio de enseñanza médica del hospital donde harás tus rotaciones clínicas. Sí, así como existe el servicio de infectología, el servicio de patología, también existe el servicio de enseñanza médica dentro de un hospital. Pero cada vez es más difícil aprender de los pacientes por las normativas éticas y legales. Ustedes lo saben, las demandas están al por mayor y en nuestro país, lamentablemente, la figura del médico no es del todo respetada. Por lo que estas circunstancias, en algunos países, han obligado al médico a ser cada vez más tecnológico y menos clínico, lo que para mí y para muchos otros es un gran problema, ya que es indispensable interrogar y explorar al paciente. Así que por favor, siempre que estés frente a un paciente en calidad de alumno o de docente, sé respetuoso y cuidadoso. Considera que esa persona que está frente a ti es la persona querida de alguien más. Y bueno, el karma está fuerte, ¿no? En virtud de lo anterior, analicemos. ¿Cómo podemos aprender con el paciente? Tenemos el aprendizaje basado en problemas, el clásico. El ve, interroga y revisa al paciente de la cama X. Cuando concluya, dime cuáles son tus impresiones diagnósticas, después vemos el expediente y discutimos el caso. Ahora pues, si le sigues la evolución al paciente, se agregan nuevos problemas que analizar, y el aprendizaje es mayor y más significativo. En lo personal, como médico de piso, disfruto mucho presenciar el ciclo completo de hospitalización, es decir, cuando alguien ingresa, cuando alguien evoluciona y cuando alguien egresa. Aparte del aprendizaje basado en problemas, tenemos el aprendizaje supervisado frente a paciente y el proceso de desarrollo de destrezas. El aprendizaje supervisado frente a paciente es aquel clásico ejercicio donde el docente explica algún hallazgo o algún dato relevante de la exploración y enseña a reconocer dicho acontecimiento. Por ejemplo, jóvenes, estoy escuchando un soplo mitral, vengan de uno por uno, pongan su estetoscopio y escuchen. Ahora pues, ¿quién sabe si realmente estás escuchando? En cuanto al desarrollo de destreza, que consiste en desarrollar habilidades técnicas frente al paciente, para esto se recomienda la siguiente secuencia. Primero, leer la técnica. Hay que saber qué es lo que vamos a hacer y por qué es necesario hacerlo. Hay que observar cómo se hace la técnica. Puedes revisarlo antes de ir al hospital o lo puedes ver con tu R superior o tu MIP superior. Debes de tener una retroalimentación de preguntas y respuestas, al menos mental, como por ejemplo, ¿tengo todos los materiales? ¿Sé cuáles son todos los materiales? Procedemos a realizar la técnica. Para este entonces, ya conocemos la técnica, ya observamos cómo se hace la técnica, procedemos a realizarla y finalmente obtenemos una retroalimentación. De ser posible, se debe agregar práctica deliberada antes de realizar la técnica con paciente real. En sí, hay una infinidad de maneras en las que podemos aprender gracias al paciente. Sin embargo, las tres metodologías didácticas que acabamos de mencionar son las metodologías predominantes:
Recordemos, aprendizaje frente a paciente con la estrategia de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje supervisado frente a paciente y el desarrollo de destrezas y o habilidades técnicas. Antes de seguir con el próximo subtema, me gustaría mencionar las siguientes recomendaciones. Si van en grupo a revisar un paciente, de preferencia máximo 3 personas. Nunca rodear al paciente, siempre solicitar su consentimiento para todo, absolutamente para todo, y no explorar más de un alumno a la vez. Recuerda, imagínate ser tú el paciente y que de pronto llegan 4 o 5 changos a entrevistarte y a quererte explorar. Perfecto, jóvenes. Ya estamos por acabar la revisión de las metodologías didácticas. Continuaremos el análisis de estas hablando de la estrategia de educación médica continua. El médico nunca deja de estudiar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? La educación médica continua, jóvenes, constituye el proceso educativo de actualización y perfeccionamiento continuo, sostenido y verificado, realizado a través de un conjunto de actividades educativas médicas cuya finalidad es mantener, desarrollar o incrementar los conocimientos, habilidades técnicas y las relaciones interpersonales, es decir, las competencias clínicas y no clínicas. Estos para mejorar el quehacer profesional y hacer posible los servicios de calidad a la población. La educación médica continua permite acumular créditos académicos que lleven a recertificar a médicos generales y especialistas. En la educación médica continua en la actualidad, predomina el método de enseñanza-aprendizaje e-learning y B-learning, los cuales ya hemos revisado. Algunos ejemplos de educación médica continua de mayor relevancia en la actualidad son el soporte vital cardiovascular avanzado, el soporte vital avanzado pediátrico, el soporte vital avanzado de obstetricia, el apoyo vital avanzado en trauma, la ventilación mecánica Vento, entre otros. Otros ejemplos de educación médica continua son los talleres y pláticas que se realizan en congresos o asambleas que conllevan créditos válidos para certificaciones o recertificación, o bien algún otro motivo particular del académico. En pocas palabras, jóvenes, educación médica continua significa seguir aprendiendo, pero a diferencia del proceso de formación como médico general o como médico especialista, la educación médica continua no es una obligación, es decir, no es parte del proceso obligado para ser médico, pero créanme, la diferencia entre tú y tu colega, al menos académicamente, es la cantidad de certificaciones y recertificaciones nacionales e internacionales. Hasta este punto de la asignatura, hemos mencionado los fundamentos y conceptos que rodean el binomio de enseñanza y aprendizaje en la medicina, así como hemos visto las generalidades y algunas particularidades de las metodologías didácticas de aprendizaje en la medicina. Es todo en relación con la presente videoclase. Mi nombre es Sergio Trujillo y nos seguimos viendo en el ambiente virtual de aprendizaje.